Vamos a ir entonces a la segunda parte de esta reunión, en que tenemos tres panelistas y además el profesor Kane, que se va a quedar para hacer también comentarios en esta parte. Mientras están instalando las presentaciones de nuestros panelistas, se los voy a presentar. En primer lugar tenemos a Harald Valle. Él es doctor en Economía de la Universidad de California en Los Ángeles. Fue ministro de Educación durante la administración del expresidente Sebastián Piñera y anteriormente formó parte del Consejo Presidencial Asesor en Educación el año 2006. Él actualmente es el director del Centro de Estudios Públicos, el CEP, institución donde él se ha desempeñado muchos años como investigador. Aquí a mi derecha está José Weinstein. José es doctor en Sociología de la Universidad Católica de Lovaina. Él fue subsecretario de Educación y fue también ministro de Cultura durante la administración del presidente Ricardo Lagos. Él ha sido consultor de la OECD, también de la UNESCO, y actualmente él es profesor titular de la Universidad Diego Portales y es el director del doctorado en Educación que tiene la Universidad Diego Portales con la Universidad Alberto Hurtado. En tercer lugar vamos a tener a Guillermo Cherpin. Guillermo es profesor de Estado de la Universidad de Chile y es director de la revista Docencia del Colegio de Profesores, donde también se desempeña como asesor del Departamento de Educación y Perfeccionamiento. Vamos a partir con la presentación de José Weinstein, de sus comentarios. Como se ha dicho hoy día en la mañana, no hay ninguna duda, todo el mundo está de acuerdo en Chile en que la política hacia los docentes es absolutamente clave en este momento en el país, pero sin embargo hay muchas diferencias probablemente en la forma como uno lo hace. Y en ese sentido es muy interesante poder conversar, dialogar sobre estos temas, porque obviamente los detalles son súper importantes. El profesor Kane nos dio varias lecciones que ellos han sacado de un estudio muy interesante y de muy largo aliento que ellos han realizado en Estados Unidos. Y la pregunta es cuánto de eso es lo que nosotros podemos aplicar aquí en Chile y cuán de acuerdo o en desacuerdo estamos con algunas de las aseveraciones que él ha hecho. Entonces voy a dejar en primer lugar a José Weinstein para que haga su presentación. 15 minutos, yo les voy a estar avisando para que podamos mantener el tiempo que nos hemos comprometido con ustedes. Repito, muchas gracias por la invitación a este foro, en que en realidad se combinan como dos temas, yo entiendo, que los organizadores han tratado de combinar. Por una parte, la intervención y los aportes que nos puede hacer el profesor Kane sobre su experiencia en Estados Unidos y su investigación e intervención que está haciendo actualmente sobre los temas de evaluación, que sería muy interesante que nos contara con más detalle el uso de los videos. Y por otra parte, la discusión que hay en Chile respecto al tema de cómo enfrentar el tema de la carrera docente más precisamente y dentro de un cambio de las políticas docentes. Entonces, de alguna manera, esta intervención final yo creo que va a estar siempre a media agua entre los dos temas que se está discutiendo en Chile, en parte también algunos guiños, ¿no es cierto?, que nos aporta el profesor Kane respecto a este tema y también, bueno, lo que escuchamos del Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, de las propuestas que aquí vienen. ¿Qué tema me interesa a mí hacer como grandes titulares? Lo primero, el momento, después lo que implica una carrera docente, después los obstáculos y después hacer ciertos señalamientos sobre ciertos temas de ellos y finalmente terminar con el tema del momento político, más bien la implementación política de la carrera. Como ustedes ven, son muchos temas, así que voy a ir rápido para ceñirme a los 15 minutos. Lo primero respecto de por qué el cambio hasta hoy día en Chile, yo creo que de alguna manera hay un convencimiento, como en otros temas de materia educativa, de que de alguna manera hay que hacer un cambio cualitativo respecto a lo que se venía haciendo y hay que de alguna manera cambiar la matriz de trabajo con que se había estado respecto sobre todo el estatuto docente. Es decir, hay una convencimiento, creo, generalizado y consensual respecto de que las bases para hacer avanzar una política docente hoy día en Chile no están bien planteadas.
Y dentro de eso, por una parte, está este agotamiento de un modelo, un estatuto docente creado en el 1991, que fue siendo remendado en distintas ocasiones. Creo que el primer gran remiende es el año 95, ¿no es cierto?, con las reformas que ahí se hicieron, introducción del STED, y después siguieron habiendo sucesivos formas de tratar de alguna manera mejorar el estatuto, pero yo creo que hoy día quedó claro que ese estatuto está obsoleto y que por lo tanto hay que superarlo. Y lo mismo respecto a que hay de alguna manera, creo, un convencimiento de que la manera de avanzar en políticas docentes, que ha sido una manera parcial, tampoco logra dar cuenta del tema. ¿Qué quiero decir con esto? Que este tema de tener por un lado estatuto docente y por otro lado hacer iniciativas respecto de formación inicial y por otra hacer respecto de desempeño profesional y así por delante, esta manera de alguna manera desarticulada de trabajar, en la cual hemos tenido más bien medidas que políticas, que una política, es una manera que tampoco nos lleva muy lejos. Hay de alguna manera esta idea de que se necesita ver una política interconectada, se necesita ver la lámina que nos mostraba Jaime Bea, de decir, estos son todos los factores que intervienen y es necesario intervenir en todos ellos y no solo en uno de ellos. Doy un ejemplo para graficar más lo que estoy diciendo. En algún momento se tiraron medidas, ¿cierto? Por ejemplo, beca vocación de profesor. No estoy juzgando la beca, pero digo, aparece totalmente desarticulada de otro tipo de cambio de una política. Y eso quizás explica también los problemas de esas distintas medidas, no solo de esa. Esta falta de una visión sistémica, integral y de una política. Por lo tanto, el momento yo creo que es un momento en el cual está esta idea de reformulación y de reformulación más sistémica de una política y no solo de medidas parciales, que es lo que tenemos, y yo creo que hay un momento muy oportuno en el sentido que hay un cierto convencimiento muy transversal respecto de eso. El segundo tema, ¿qué es lo que comporta una política docente? ¿O qué es lo que debiera contener una política docente que se preside tal? En el sentido que obviamente una carrera es una parte constitutiva, pero no es toda la política docente. Por lo tanto, cuando se reduce la política docente a carrera, se está produciendo un problema importante. ¿Qué puntos diría yo que tiene que contener una política docente? La primera, y quizás la más importante, es la visión del docente. Es decir, cómo concebimos al docente. Pues esto se traduce muchas veces en estándares, ¿no es cierto? En el sentido de qué estándares se le piden, qué cumpla, qué competencias se quiere que tenga, en fin, pero detrás de eso hay una visión del docente que queremos. Y eso es muy importante tenerlo, porque en eso muchas veces, detrás de estos consensos respecto de que hay que aportar por la docencia, hay muchas diferencias. Y hay quienes ven la docencia en el fondo como una semiprofesión, versus quienes ven de verdad la docencia como una profesión de alta complejidad. Y por lo tanto lo que se le va a pedir y todo lo que se va a encadenar después respecto de políticas docentes, carrera docente, etcétera, 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 tiene que ver a mi juicio con este primer gran tema, de cómo estamos viendo al docente, cuál es la visión que tenemos del docente. Por eso, para mi juicio, eso es lo que ordena el resto de la carrera docente. Un segundo tema tiene que ver con qué es lo que se le pide al docente y qué condiciones se le dan dentro de la política educativa para su desempeño. Es decir, qué es lo que se le pide efectivamente en el aula, qué recursos se le entregan para eso, con qué políticas debe lidiar, qué es lo que debe llevar a cabo. Es un elemento que no está distendido en la política docente, no es algo que uno diga las políticas docentes, la visión de la docencia va por acá y lo que hace la política educativa es otra cosa. No, esto tiene que confluir, influye muy fuertemente. Si yo tengo una política docente que digo son docentes, son profesionales calificados que deben ser esta formación, esta otra, bueno, pero ¿para qué ser qué dentro de la política educativa? Por lo tanto, ese espacio de confluencia es un espacio que no es neutro, que es muy importante visualizar como propio. Tercero, tiene que ver con el estatus de la carrera que tienen los profesores, por cierto, eso vamos a volver. Lo cuarto tiene que ver con la formación inicial, cómo se forma al docente para llegar, ¿no es cierto?, a cumplir con esta tarea que se le encarga, con esta visión de la docencia. Y lo quinto, ¿no es cierto?, que nos habló el profesor Kane con mucho entusiasmo esta mañana, todo lo que tiene que ver con el desarrollo profesional. Es decir, todas las necesidades que tiene durante su carrera profesional y durante su trayectoria de ir haciendo un aprendizaje. Esos son los distintos elementos. Me interesa aquí hacer un punto fuerte respecto al tema formación inicial. El Ministerio lo ha tocado, ¿no es cierto?, como un tema clave. Yo creo que es muy importante visualizar ese tema como crítico. Y aquí yo creo que es importante hacer un contrapunto quizás respecto a lo que nos plantea el profesor Kane, ¿no es cierto?, en el cual dentro de su agenda este tema no parece tener esa importancia.
Yo quiero recordar un tema. Nosotros hace 2 años atrás tuvimos aquí a Linda Darling Hammond, también una muy importante investigadora americana. ¿Qué es lo que nos decía Darling Hammond? Darling Hammond decía, en la enseñanza de la pedagogía en Estados Unidos equivale a lo que era la enseñanza de la medicina en 1910, es decir, a principios del siglo XX. Y antes de eso, ¿por qué? Porque en un momento determinado en ese país se vio que la medicina no podía seguir siendo enseñada de las más distintas maneras, de las fórmulas más diversas, sin exigir ningún tipo de conocimiento y competencias de salida. Y en ese momento, ¿no es cierto?, se llegó a una estandarización de ciertos requisitos básicos altamente exigentes que se iba a pedir de ahí en adelante para las pedagogías, para la formación de médicos. Y así, ¿no es cierto?, de ahí en adelante la profesión médica en Estados Unidos dejó de ser una profesión como era hasta 1910. Una profesión, ¿no es cierto?, altamente irregular, heterogénea, mucho más desvalorizada de lo que era, y empezó a tener, ¿no es cierto?, la sociedad conciencia de que si uno pedía el servicio de un médico, iba a tener, ¿no es cierto?, ciertos atributos de ese servicio. Pero eso tuvo que ver, ¿no es cierto?, con una gran reforma homogeneizadora del sistema y en la cual de alguna vez se regularizó. Yo creo que es muy claro que así como Darling Hammond nos decía, se está en ese estadio en Estados Unidos en formación en términos de las escuelas de pedagogía, yo creo que en Chile también podemos decir lo mismo. Estamos así o peor, ¿ya? Y ya se nos mostraron los datos. Prácticamente no hay requisitos de ingreso de los estudiantes. No hay injerencia respecto a las competencias de salida. Las mallas curriculares también no son vistas ni supervisadas por nada. Hay un sistema de acreditación extremadamente feble y es cosa de ver, ¿no es cierto?, la correlación entre acreditación e inicia para darse cuenta, ¿no es cierto?, la discrepancia que hay respecto de ese tema. Y así por delante. Es decir, en este tema que es crucial, yo creo que tenemos que en Chile poner una atención máxima, ¿ya?, de ver efectivamente cómo se levanta esa formación inicial de una manera homogénea si es que pretendemos tener un trabajo fuerte. Las políticas docentes también tienen grandes obstáculos. Los obstáculos principales que tienen que superar tienen que ver con 5 grandes cosas, creo yo. Lo primero es el costo económico y financiero. Estas políticas de la universidad, estamos hablando de 200.000 docentes. Cualquier medida que se impulse respecto a la docencia tiene un costo fiscal enorme. Por lo tanto, ese costo fiscal solo es asumible si hay un consenso mayor. Esto siempre en opciones alternativas se está dejando de construir puentes, entonces tiene que haber un consenso muy grande para poder llevarse a cabo. Segundo, tiene que haber capacidades institucionales de implementación. Tiene que haber algo muy importante, ciertos valores respecto al impulso de esta carrera que estén también presentes. Tiene que haber un conocimiento especializado sobre las opciones de política. Y por último, tiene que haber un liderazgo muy importante político para llevar a cabo esta reforma. Y en ese sentido yo también quiero hacer un segundo punto muy fuerte diciendo, este proyecto que se nos plantea por parte del gobierno tiene que trascender a este gobierno. No puede ser un proyecto de reforma respecto a la docencia que solo tenga esa base de apoyo, que solo tenga esa dimensión temporal, porque muchas de las medidas que se están planteando van mucho más lejos que eso. Por lo tanto, se requiere algo mucho mayor desde el punto de vista del trabajo, de apoyo político. Me queda muy poco tiempo, así que voy a saltar en realidad muchos de los puntos que pensaba tocar y quiero ir solamente a algunos puntos finales que me parece importante decir y que no se han dicho. Uno primero respecto del tema de la carrera docente y recordar que ella no solo tiene una etapa inicial. Está bien, aquí se ha hecho el punto y hay un gran consenso respecto a lo que hemos escuchado en la mañana, respecto a la importancia de esos 2 años iniciales y de cómo se entra. Pero hay que recordarse que adicionalmente a eso, la carrera docente hay que pensarla también con otras progresiones y otras etapas profesionales. Me parece muy importante, por ejemplo, siempre contener dentro de la carrera docente un momento de profesional experto, que sea capaz de apoyar a otros profesionales que vienen ingresando a la carrera. Por lo tanto, la carrera docente siempre pensada en etapas y graduadas. Y esas etapas no pensadas con un criterio burocrático de 5, 10 años, bienios y todo lo demás, sino en criterios de madurez y expertise profesional. Por lo tanto, eso me gustaría complementar. Lo segundo tiene que ver con la importancia y la dificultad, recalcar, del tema de lograr esto que se quiere, como esta
deseo decir que los profesionales más calificados vayan a trabajar a los lugares más vulnerables, más pobres, las escuelas rurales, las escuelas más desfavorecidas. Yo quiero hacer el punto aquí que estamos pidiendo a los docentes algo que no está en boga en la sociedad. Esto es contracultura. En la sociedad chilena actual, si un profesional es exitoso, deja los lugares más pobres y se va a los lugares más confortables. Si un profesional es exitoso, empieza a trabajar, ¿no es cierto?, primero en el centro y después en Sanhattan, ¿ya?, de Santiago. Y por lo tanto, el camino habitual que se le propone en la sociedad chilena de movilidad ascendente es distinto al que estamos diciendo que queremos lograr con los docentes, que queremos que haya trabajado en lugares. Por lo tanto, hay que redoblar un esfuerzo mayor contracultural. Y yo creo que el tema no son solo incentivos. El tema tiene que tener mucha vinculación con desafío profesional. Es decir, tiene que sentirse que realmente se va al lugar más difícil, se tienen todos los recursos para hacerlo y cuando se logra eso se es destacado como los grandes docentes de Chile. Los lugares que yo he visto que esto ha ocurrido, caso de China por ejemplo, tiene que ver con eso, con que se pone un esfuerzo no solo de incentivos, que siempre van a ser poco para las condiciones de trabajo que se va a tener, sino que mucho más fuerte para lograrlo. Y el tercer punto, y aquí termino, tiene que ver con el tema de oportunidad política de esta propuesta, y aquí hay un punto que a sí me preocupa extraordinariamente, y lo quiero dejar planteado, que tiene que ver con el timing de esta carrera y su acoplamiento con la desmunicipalización. El punto concreto es, esto que se nos está planteando, si bien no se dieron los detalles, algo ya empezamos a saber, sabemos también que se quiere plantear durante este año. ¿Cómo va a conversar y cómo se va a acoplar con el cambio de la desmunicipalización? ¿Esta carrera nueva va a operar con las estructuras viejas? Por lo tanto, cuando tengamos las estructuras nuevas, vamos a tener que cambiar a todas estas personas que además van a estar en situación de transición, o vamos a hacer un movimiento coordinado en el cual va a ir de una parte la nueva estructura de gestión de la administración pública va a contener una nueva carrera y por lo tanto quienes empiezan ahí van a estar de alguna manera comprometidos en ella. Si es así, que yo creo que, adelanto mi posición, creo que es lo más razonable, ¿cómo se hace, no es cierto, la transición? ¿Cómo se hacen medidas que permitan, no es cierto, hacer algo también en este tiempo largo que puede ser o mediano de transición hacia la nueva estructura docente? Entonces, recapitulando lo que yo intenté decirles muy brevemente, primero el momento como un momento favorable de cambio y de cambio también la manera en que hemos acumulado. Segundo, la importancia de entender la carrera como parte de una política y dentro de la política ver necesariamente la coordinación entre estos 5 grandes aspectos y sobre todo ver en este caso la coordinación entre formación inicial y carrera como un tema clave. El tema específico, ¿no es cierto?, de la carrera como un tema en el cual hay que pensar distintas etapas y dentro de las etapas no solo la primera, sino el conjunto de ellas. El tema de la contracultura que implica ir a trabajar a lugares pobres y cómo eso no se va a solucionar con un incentivo un poco mayor, sino que es mucho más profundo que eso. Y por último, el tema de la coordinación o articulación necesaria entre la nueva estructura política de la educación pública, administrativa y la nueva carrera. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Buenas ideas sobre la mesa para seguir conversando. Le voy a dar ahora la palabra a Guillermo Cherpin. Guillermo, te aviso cuando te queden 5 minutos. Yo agradezco la invitación a este intercambio. Me voy a colgar de lo último que dijo Pepe. Este es un debate que lo hacemos en medio de un desafío educativo enorme para Chile. Porque los cambios que estamos debatiendo son cambios sistémicos, son estructurales. Y tal como se señalaba, no pueden ser vistos parceladamente, sería un error verlos parceladamente o como medidas. O sea, lo que se está discutiendo es una nueva política pública educativa para el país. Y en ese sentido se habla de una nueva educación pública,
Y esa nueva educación pública, por cierto, que va a requerir de una política nacional docente. Esos vínculos creo que hay que mirarlos estrechamente para poder entender lo que queremos impulsar en el país, o por lo menos desde el Colegio de Profesores y los docentes hemos opinado. Y esto tiene además otro aspecto, que a menudo se asocia a condiciones laborales, a lucha reivindicativa, a demandas sindicales, y que son las condiciones de enseñanza. O sea, cuando los docentes, como hoy día un rato más vamos a ir a la Plaza Los Héroes a demandar el mayor impulso de las políticas docentes, lo estamos haciendo no por la búsqueda de privilegios hacia los docentes. Cuando hablamos de la carrera no estamos hablando de mejoremos las condiciones de los docentes propiamente tal. En verdad lo que está en el fondo de eso es la mejora de las condiciones de enseñanza. Si uno cambia ese foco, la discusión se amplía, porque lo otro sería una discusión de negociación clásica sindical. ¿Qué es lo que quiero yo? ¿Qué me das tú? Negociemos, cedamos y resolvamos el problema. Y Chile lo que requiere es un asunto muy distinto. En ese sentido, yo concuerdo acá, afortunadamente eso me va a abreviar la intervención. Claro, tenemos el desafío de la formación inicial docente. Yo tengo una valoración un poquito mayor de la formación inicial docente que hemos impulsado en Chile. Creo que el FID fue muy importante. En América Latina somos de los pocos países en donde tenemos prácticas tempranas en la formación inicial docente. Hubo un gran esfuerzo por formación de los formadores de formadores. Claro, el lío es que eso quedó a medio camino y no se continúa desarrollando. Y por eso entonces que de nuevo se nos anduvo derrumbando o debilitando la formación inicial docente. Respecto de algo que señalaba Jaime Díaz, la selección de los postulantes. Nosotros concordamos absolutamente que hay que buscar diversidad de elementos para la determinación de esa selección. No es suficiente la PSU, no es suficiente el ranking de notas. Hay que buscar elementos vocacionales que sabemos que son complejos, pero no por ser complejos los vamos a abandonar si es que son importantes para el desarrollo docente. Requerimos de nuevos estándares para la formación inicial docente. Si ya llevan mucho tiempo los que tenemos. Entonces hay que hacer una revisión de esos estándares y hay que hacerlo también respecto del desafío que se señalaba acá y que nosotros compartimos. Por lo demás lo dijo la OECD en el 2004, uno de los graves problemas que tenía el sistema educativo chileno era el tremendo divorcio entre el centro rector de la política, el mundo escolar y la educación superior. Entonces hoy día tenemos la posibilidad, no solo desde la carrera, sino que desde la nueva educación pública, conseguir articular esto sistémicamente y no como compartimentos estancos. Y está también la carrera. Una carrera como la que se definía aquí, que nosotros compartimos en general. Muchos de los elementos que aquí se han señalado vienen de un debate largo entre el Colegio de Profesores y el Ministerio, en donde no solo ha participado el colegio, sino que ha participado el mundo académico, el Consejo de Decanos, las diversas jornadas de reflexión en los establecimientos educacionales. Es decir, lo que yo estoy diciendo aquí no son cuestiones que se me ocurren a mí, son más bien del intelectual colectivo del magisterio chileno. Pero sería un error pensar que la reforma se da solo en un contexto político electoral de correlaciones distintas en el Parlamento. Y que porque tenemos correlaciones distintas en el Parlamento vamos a avanzar en una reforma de esta naturaleza. Nosotros vivimos durante años una política que puso en el centro la competición y la privatización como elementos movilizadores de la calidad.
en la medida en que los establecimientos compitieran, en la medida en que le pusiéramos sellos de calidad, llámese CIMSE, a los establecimientos educacionales, los padres iban a tener más oportunidad de observar elementos que le permitieran elegir el establecimiento para sus hijos. Y eso en Chile ha sido un completo fracaso. Y por eso que estamos discutiendo la necesidad de una nueva educación pública. Y ese giro de la competición a la privatización, con esa visión de la calidad, en nuestra opinión tiene que poner el centro, en primer lugar, en la colaboración y en una nueva educación pública para Chile. En particular, por parte de generar un sistema nacional que no está de más que lo diga, por aquí está Rodrigo Ketterer, que no está de más decir que es un sistema mixto como el que tuvimos, un sistema mixto que requiere de desarrollo por ambas partes, pero que tiene que poner en el centro, y aquí nosotros hacemos un matiz que puede ser semántico, pero es más que semántico, que tiene que ver con la buena educación y no solo con lo que se ha llamado calidad hasta hoy día. No tiene que ver solo con la evaluación estandarizada, no tiene que ver solo con los indicadores de una u otra investigación respecto del sistema educativo. Es mucho más que eso, es mucho más complejo, es mucho más rico en la formación del desarrollo humano. Estamos en medio también de una política que durante mucho tiempo desconfió de los docentes. Es muy común en Chile decir, tenemos un problema, no hay cómo sacar a los malos. Y se hizo un Sistema Nacional de Evaluación Profesional Docente y resultó que el 98% de los docentes de este país supera los estándares de ese sistema de evaluación. No obstante eso, se sigue hablando de cómo echar los malos. Incluso se dictó una ley que, burlando ese sistema de evaluación nacional docente, que tenía 4 rúbricas, la redujo a 3, sin más. Y juntó entonces el insatisfactorio con el básico para que tuviéramos más profesores más. Entonces, tenemos que recuperar la confianza en los docentes. Sin los docentes esto no es posible. Y los docentes están hoy día en las escuelas, se están formando en las universidades. Tiene que haber un protagonismo de los docentes, no solo en este cambio, sino que en la implementación del cambio. Y en segundo lugar, se pensó que la presión y la competencia eran los elementos que iban a llevar a que los docentes hicieran las cosas bien. Porque en la medida en que fuera precaria su condición, se iban a preocupar de hacer las cosas bien, de lo contrario perdían el trabajo. Eso tampoco funcionó, no solo, ojo, no solo por la existencia del estatuto, porque en el ámbito particular subvencionado el estatuto no existe y eso tampoco ocurrió, afortunadamente. Entonces, tenemos que girar de una política que desconfió en los docentes, que puso presión, competencia como elementos movilizadores de calidad, hacia una política que confíe en los docentes, que estimule la relación profesional. El docente no puede ser visto individualmente, algo se dijo acá, no puede ser visto individualmente. El docente es solo docente en un cuerpo, en una unidad social, que es la escuela, que es el liceo. No existe el docente de clases particulares. Soy docente en la medida en que estoy con más docentes y que trabajo con ellos en un cuerpo dentro de una escuela, dentro de un liceo. Y por lo mismo, un elemento esencial es la colaboración. Y si yo, para la promoción docente, empleo la competencia, por cierto que voy a hacer competir los miembros del cuerpo y nos vamos a tropezar. Es fundamental también recoger para la elaboración de estas políticas la experiencia docente y la reflexión de la práctica entre pares de los docentes. Es muy importante todo lo que se ha desarrollado en investigación para la formación continua, para la formación docente. Pero hay un saber docente que está en el ejercicio que no está siendo investigado, que no está siendo recogido. Yo saludo, no se mencionó aquí, así me van a decir que estoy haciendo propaganda. Yo saludo la iniciativa de los centros de profesores en las regiones.
Ahí va a haber una gran oportunidad de precisamente desarrollar ese trabajo colectivo, colaborativo y de reflexión de la propia práctica. Vivimos también una política que supuso, ya lo dije, precariedad contractual e inseguridad. Se apostó a que un elemento de precariedad en la educación pública era la presencia del estatuto. Y que yo sepa, la crisis educativa en Chile es del conjunto del sistema, no solo del sistema público. Y entonces, los que no tienen estatuto y tienen código del trabajo están mal también. Entonces, no es el estatuto la razón por la cual nos hayan mejorado las cosas o se haya dado un manto de inamovilidad a los docentes que yo por lo pronto desmiento absolutamente. Fíjense, yo fui dirigente de la CUT, el Código Laboral tiene 7 causales de despido para cualquier trabajador en Chile y los docentes tenemos 11. Claro, tenemos una diferencia, el sumario, pero el sumario no es por protección al docente, el sumario tiene un contenido educativo pedagógico, que es no permitir la arbitrariedad de que un docente que es responsable de un curso de niños, de familia, por el capricho y la arbitrariedad pueda ser cambiado discrecionalmente. Ese es el sentido que tiene. Entonces, la carrera profesional docente, en nuestra opinión, y aquí voy a entrar con temas que creo que, no voy a decir que tenemos diferencia, pero sí que tenemos que profundizar. Que no son solo los remuneracionales, ¿eh? A mí me sorprende que tengamos tanto consenso remuneracional. Me va a gustar ver el monto cuando lo nombremos, pero hasta ahora hay mucho consenso que los docentes tienen que ganar muy bien. Pero todos los docentes tienen que ganar muy bien. No solo los docentes del sector público. O sea, la carrera tiene que ser universal. Porque si estamos pensando en el desarrollo del Sistema Nacional de Educación, no se entendería una carrera que solo tocara al sector público. Es más, nosotros empleamos para eso, para fundamentar esto, un principio. El derecho a la educación que queremos asegurar, que el Estado quiere asegurar, es uno. No es diverso, es uno, es un solo derecho. Las condiciones de enseñanza en que esos niños desarrollen sus procesos deben ser también similares. Y las condiciones en las cuales los docentes enseñen también deben ser similares. Más aún si eso se hace con financiamiento público. Entonces, creo que ahí hay una discusión que hacer. Y finalmente, una mención a la evaluación estandarizada que hacía el profesor Kane. El profesor Kane tiene que saber que este año debiesen haberse desarrollado en Chile 17 evaluaciones. Estaban programadas 17 evaluaciones en los establecimientos educacionales. En Chile se evaluó, se apostó a que la evaluación iba a ser el elemento del mejoramiento de la calidad y de la buena educación. Y hoy día, desde lo que ha sido el informe inicial de la Comisión CIMSE, afortunadamente se gira en el sentido que siempre debió haberse acentuado. Y es que la evaluación es fundamental, es muy importante la evaluación, pero la evaluación sin apoyo, el accountability sin apoyo, no da resultado educativo. Y Chile es una demostración de esto. Por último, yo creo que para esta época, y creo que lo estamos consiguiendo con los diálogos ciudadanos, con estos mismos foros, nosotros proponemos que haya menos tecnocracia y haya más tecnocrítica. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Creo que Jaime Bea contestó una de tus aprensiones. Dijo para todos y todas. Dijo, ¿no? Jaime, ¿eso dijiste? Para todos y todas, dijo. Voy a dejar con ustedes ahora a Harald Bayer. Yo te aviso cuando te queden 5 minutos, Harald. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, Espacio Público, por invitarme.
Lamentablemente me toca estar al final y es muy difícil entusiasmar a la audiencia que ya está cabeceando y que ya ha escuchado muy interesantes exposiciones. Es inevitable sentirse como el octavo marido de Elizabeth Taylor. Uno sabe qué tiene que hacer, pero no cómo hacerlo interesante. Entonces, dicho eso, voy a partir sobre la base de algo que todos sabemos, digamos, y recordar algunas citas que son tremendamente importantes, porque Chile es el país que más ha avanzado en la prueba TIMSS en los últimos años, es el país que más ha avanzado en la prueba TERCE, es el quinto país que más ha avanzado en la prueba PISA. O sea, el sistema está progresando, está avanzando, pero necesita dar un salto adicional. Los resultados hoy día son todavía muy deficientes, ¿no es cierto? Y tenemos problemas de equidad que tenemos que abordar con mucha fuerza. Y el paso siguiente, yo creo que nadie duda de eso, es atraer, retener y desarrollar mejor a nuestros docentes. Y estas citas no las voy a leer, pero son citas que todos conocen un poquito, la del informe McKinsey, ¿no es cierto? Pero este es un tema que viene ya hace muchos años. Puse una cita entre muchas tantas de un profesor que fue comisionado del sistema escolar de Nueva York del año 1932, donde ya de alguna forma se expresa el mismo punto. O sea, este no es un punto nuevo, sino que es un punto que viene hace mucho tiempo en los sistemas escolares del mundo, y de alguna forma Chile está empezando a hacerse cargo de eso, y eso me parece tremendamente positivo. Ahora, cuando uno piensa en el desarrollo de un cuerpo docente efectivo, yo diría que hay como 4 grandes áreas que requieren trabajarse simultáneamente. Algo de eso ya mencionaron los anteriores expositores. Nosotros sabemos que formación inicial es importante, sabemos que carrera docente. Yo no soy muy bueno para los diagramas, entonces las flechas no van para todos lados, pero todo esto está interrelacionado, esa es la idea, ¿no es cierto? Hay propósitos y contenidos educativos o políticas educativas, si ustedes quieren, digamos, que son parte fundamental también de este conjunto, y por lo tanto, y también liderazgo directivo. De alguna forma, cuando se decía, bueno, ¿cómo el sistema aprende? Bueno, el sistema aprende a través de sus comunidades educativas, ¿no es cierto? Y en esas comunidades educativas la interacción entre los directores, los docentes, los padres es tremendamente importante, y eso se tiene que ejercer con un cierto liderazgo, que es el papel que le entregamos al director de alguna forma, ¿no es cierto? Y por lo tanto, todos estos elementos están interrelacionados y uno no puede dejar uno de lado cuando está pensando en estos temas. Ahora, yo me voy a concentrar un poquito más en la carrera docente, más que en programas de formación inicial y en todos los otros temas que me parecen tremendamente importantes, pero en aras del tiempo me voy a concentrar en ello. Y uno puede pensar esto, ¿no es cierto?, como en 3, cuando piensan en carrera docente, uno tiene que pensar como en 3 grandes subáreas, ¿no es cierto? Uno es el reclutamiento y selección del profesor, lo otro es el desarrollo profesional propiamente tal, apoyo y evaluación, y además cómo retiene. Jaime mostraba cifras de que las retenciones en Chile no son particularmente altas, e indudablemente que eso requiere de alguna forma de alguna atención especial. Y esto es como un circuito virtuoso. Si uno hace el reclutamiento bien, ¿no es cierto?, tiene más posibilidades de tener un buen desarrollo. Se hace un buen desarrollo, tiene más posibilidades de retener a los profesores, y esto es un poquito este círculo virtuoso. Si esto está funcionando coordinadamente, como tratan de indicar esas flechas que están ahí, ¿no es cierto?, esto retroalimenta también a las generaciones futuras. De alguna forma, eso es lo que uno querría instalar, ¿no es cierto?, un sistema que circula de alguna forma, donde funciona bien en todas estas partes y que de alguna forma va alimentando a las futuras generaciones, ¿no es cierto?, y al mismo tiempo va aprendiendo de su propia experiencia. Entonces, déjenme entrar un poquito sobre el tema de selección. ¿Qué es lo que de alguna forma queremos hacer aparentemente en el país, ¿no es cierto? Y yo lo hice con PSU, pero no tengo ningún problema con hacer esto con ranking o cualquier otro criterio que ustedes quieran hacer, ¿no es cierto? El ingreso a las carreras universitarias no pedagogía se representan en ese gráfico por la línea azul, y a pedagogía por la línea roja. Y uno querría, ¿no es cierto?, que por lo menos no se pareciera, por así decirlo, la distribución de puntajes PSU que ingresa a pedagogía, ¿no es cierto?, se pareciera
del resto del sistema, por así decirlo. Ese podría ser un criterio, ¿no es cierto?, objetivo que nosotros podemos tratar de perseguir. Si ustedes hacen este ejercicio con el ranking, van a obtener exactamente el mismo, más o menos el mismo fenómeno, digamos. Los alumnos de peor ranking van a carreras de pedagogía, los de mejor ranking van generalmente a las carreras que todos sabemos. Ahora, ¿por qué esto es tan importante en el caso de Chile? ¿Por qué creemos que es importante? Porque tenemos alguna evidencia, y yo soy el primero en dudar de esta evidencia. Pero fíjense ustedes la tremenda correlación positiva que hay entre resultados en la PSU y el valor agregado de lo que aportan los docentes a la educación. Medido por el CIMSE, con todos los defectos que tiene el CIMSE, ¿no es cierto? Pero hay una medida muy simple de valor agregado. Ahora, esto cuando uno lo mira en otras experiencias no es tan fuerte, entonces tal vez puede haber aquí variables que no están siendo consideradas. Estamos viendo, este es un modelo simple donde se ven solamente valores observables, variables observables y probablemente hay no observables que no estamos capturando y que deberíamos capturar para delinear mejor. Pero por lo menos la primera pista es que hay una correlación muy grande entre nuestra PSU, con todos los defectos que tiene, ¿no es cierto?, y el valor agregado de los docentes en educación. Entonces uno podría decir aquí hay un criterio que a lo mejor deberíamos perseguir. Pero yo estoy consciente que la literatura internacional no nos acompaña mucho en esto, porque es lo que hace especial Chile. Y tal vez lo que hace especial Chile es que los estándares no son muy altos, hay ciertos criterios que podrían explicar esto que no estamos tampoco considerando. Ahora, si uno está convencido de que los criterios para seleccionar profesores no son tan predictivos, cualquiera de los criterios que uno puede utilizar, uno no querría, ¿no es cierto?, incluirlos como filtros para la selección de profesores. Si uno está convencido, como uno podría convencerse a partir de la información anterior, conviene incluirlos como filtro, ¿no es cierto? Entonces aquí hay algo que sopesar. Porque si no tenemos claridad, lo único que vamos a hacer es que vamos a acotar innecesariamente el pool de buenos profesores potenciales, ¿no es cierto? Por eso este es un tema que tenemos que resolver bien. Le vamos a poner 550 puntos a los profesores que ingresan a pedagogía, los vamos a seleccionar del 30% de mejores notas. ¿Sabemos si son predictivos eso? ¿Qué evidencia tenemos? Tenemos alguna evidencia que acabo de mostrar de que es plausible, pero no estamos totalmente seguros. Y si el ingreso no es selectivo, deben existir algunos sustitutos de ese proceso, ¿no es cierto? Y aquí se habla de inducción y mentores como una forma de entrar. También se habla eventualmente de evaluación de directores, ¿no es cierto? Porque el director que reside en Singapur, por ejemplo, el director evalúa al estudiante que acaba de ingresar, ¿no es cierto? Y ve si tiene realmente condiciones para ser un buen docente, muchas veces con apoyo. Pero también hay otras medidas de valor agregado, por ejemplo, que a lo mejor podemos usar para esto. Y déjenme mencionarles un gráfico, probablemente el profesor Kane lo conoce mucho mejor que yo, digamos, un gráfico que viene de una publicación de él, ¿no es cierto? Y lo que hace ese gráfico es que los dos primeros, o lo que muestra ese gráfico, es que evalúa a los profesores en los 2 primeros años de ejercicio profesional. Y a partir de su clasificación en términos de valor agregado, ve cómo se desempeñan en el tercer año. Y si ustedes se fijan, los profesores mejor evaluados en esta medida de valor agregado, en el tercer año tienen un desempeño muy superior, los que están en la parte alta, ¿no es cierto?, la distribución, tienen un desempeño muy superior a los que están en la parte baja de la distribución. Tal vez este es otro criterio y tal vez mucho más predictivo que otros elementos que uno puede utilizar. Entonces, ¿cuál es el criterio que vamos a utilizar para seleccionar profesores? Yo creo que no tenemos claridad respecto a la literatura y deberíamos tratar de probar en una primera etapa entre distintas alternativas, ¿no es cierto? Y poder convencernos de cuál es el elemento más importante. Cuando uno ve los ingresos de los profesores y los ingresos de otros universitarios. Estoy comparando aquí solamente profesores egresados de universidades, no los de instituto profesional, ¿no es cierto?, que todavía hay, y profesionales de otras carreras universitarias. Hay 2 fenómenos que llaman la atención respecto a
Por supuesto, la diferencia. Ahora, yo no estoy ajustando, ¿no es cierto? Aquí no estoy diciendo que los profesores tienen eventualmente más vacaciones que el resto y que hay que ajustar esto. Estoy mirando las cifras brutas nomás. Pero hay un factor que creo que entra poco en la literatura, que fíjense ustedes, si no tengo, lo voy a hacer aquí, fíjense cómo crecen rápido los ingresos de los otros profesionales. Y los de los profesores crecen muy lentamente. Y cuando uno mira, cuando egresan de la profesión docente, cuando salen de la profesión docente, y aquí Jaime me puede corregir, tengo entendido que es alrededor de este periodo, entre 5 y 7 años de profesión, que es justamente donde se empiezan a ampliar con más fuerza las brechas remuneracionales. Entonces la carrera docente que se diseñe debería crecer mucho más rápido los salarios de los que crece hoy día al comienzo. ¿No es cierto? Eso debería ser un requisito si uno mira esto y si estamos conscientes de que hay mucho egreso en algún momento de la profesión. Pero fíjense además, ¿qué es lo que pasa? Porque aquí hay mucha endogeneidad, por así decirlo, desde el punto de vista estadístico. Cuando uno mira los salarios de los profesores que están en los percentiles de rentas más bajos y los compara con los percentiles más bajos de remuneraciones de otras profesiones, y aquí excluí ingeniería, derecho y medicina, básicamente. Esto estoy tomando los datos de futuro laboral y no estoy ajustando por horas tampoco, digamos. O sea, todo esto es muy imperfecto, pero es una presentación nomás. O sea, No es un paper. entonces, si ustedes se fijan, en la parte baja de la distribución de salarios, los salarios de los profesores se parecen a los salarios de otras profesiones. En cambio, en la parte alta de la distribución, los salarios no se parecen. ¿Y cuál es el mensaje que yo le estoy enviando, por así decirlo, a al joven? Si usted es de bajo talento, prefiera pedagogía. Si es de alto talento, prefiera otra profesión. Suponiendo de que más o menos el mercado distingue entre aquellos que son de bajo y alto talento. Permítame esa disquisición, digamos. ¿No es cierto? Entonces, cuando la gente se sorprende porque a pedagogía va gente de muy bajos puntajes en PSU, pero lo que le estamos diciendo con la estructura de remuneraciones que tenemos que justamente haga eso. Si usted es de baja PSU, ¿no es cierto?, váyase a pedagogía. Tiene un seguro, por así decirlo. Si es de alta PSU, nunca va a tener la posibilidad de tener una renta parecida. Entonces, tiene que haber una cierta amplitud en la definición de los salarios de los profesores. Yo sé que esto complica el colegio de profesores, pero hay que pensar en el sistema como un todo. Y dado y yo sé que estamos desmercantilizando la educación, pero dado que el mercado de remuneraciones funciona así, de alguna forma nuestra carrera docente se tiene que hacer cargo de ese hecho. De alguna forma. Ahora, con todo, y yo creo que tiene que ver mucho con esto, ¿no es cierto? Cuando uno mira la evidencia, el impacto de salarios en entrada a profesión docente es mixta. ¿Tengo tiempo todavía? No tenemos claridad de que aumentar los salarios nos van a subir los ingresos. ¿Y por qué creo yo? Porque en general tendemos a subir los salarios para todos igual. Entonces, ocurre este fenómeno que yo explicaba, se da igual. ¿No es cierto? Entonces, aquí hay un problema que tenemos que de alguna forma abrirnos y ser un poquito más abiertos y pensar de que esto se inserta en una economía que está funcionando con ciertas características y necesitamos, yo creo que la profesión docente, una mayor heterogeneidad en salario, ¿no es cierto?, una oferta amplia de condiciones laborales. No puede ser tan estrecha la carrera docente, tiene que tener muchas cosas que de alguna forma hagan que los profesores se sientan y se queden en el sistema y se puedan desarrollar. Ahora, con todo, dicho esto, lo que parece ser más importante es la decisión de los profesores, de acuerdo a estudios que hay en otros países, es la cercanía del hogar, ¿no es cierto?, y la característica de los estudiantes. La característica de los estudiantes parece ser muy importante en la definición de dónde un profesor se va, y en Chile aparentemente también se produce eso. Vean ustedes, de acuerdo a datos que se han preparado en el Centro de Estudios del Mineduc, que la probabilidad de que un profesor de alto puntaje en la PSU se vaya a trabajar a un colegio vulnerable es muy baja. Y mientras menos el puntaje, más probable es que ese profesor trabaje. ¿Cómo revertimos esto? Algo dijo de esto José.
Incluso, y hay una experiencia en Massachusetts donde el profesor Kay nos podría contar, bonos relativamente generosos no motivaron a los profesores a irse a sectores vulnerables. Entonces, aparentemente lo que tenemos que hacer es un esfuerzo especial en esta materia y tenemos que estudiarlo bien y tenemos que ir construyéndolo bien. Necesitamos darle mayor variabilidad a la evaluación. Si el 67% de los profesores en Chile es competente, esa evaluación no me sirve. ¿Cómo hago apoyo cuando el 67%, tengo todo un grupo que es competente y no puedo distinguir entre ellos? Si sé que es el grupo principal, sé que tengo que desarrollarlos de alguna manera. Entonces yo creo que hay que pensar y abrirse a mediciones de valor agregado, aunque yo soy el primero en reconocer que son insuficientes por sí solas. Hay que incorporar una batería más amplia de indicadores. Pero el sistema de evaluación que tenemos hoy día no nos va a servir para hacer desarrollo docente como nosotros queremos, o como lo que se pretende hacer. Tiene que haber mucho más variabilidad. Ahora, este apoyo, por las mismas razones que dijo en su momento Jaime, que también dijo el profesor Kay, ¿no es cierto?, tiene que ser relevante y significativo. Todo lo que tenemos hoy día sabemos que no está funcionando. En general los sistemas, y ahí, no solamente en pedagogía, en todas las disciplinas los sistemas de perfeccionamiento no tienen muchos buenos resultados. Entonces hay que pensar bien qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer, llevar adelante. Pero además, si no lo logramos, y ese es el problema, la evaluación pierde credibilidad. Porque cuando se dice la evaluación tiene que ser formativa, tiene que ser pertinente, ¿no es cierto? Y si no soy capaz de desarrollar buenos sistemas de apoyo, ¿qué sentido tiene la evaluación? Entonces esto va muy de la mano. Y aquí está una de las grandes falencias del sistema educacional chileno, creo yo, y no lo hemos pensado bien. Ahora, no solamente, claro, no solamente tiene que haber premios y castigos, pero también tienen que existir espacios de salida. Entonces, sobre retención o algo más, esta es una carrera que es fundamental para el país, estratégica, pero que puede ser muy rutinaria, esto hay que reconocerlo, digamos. Hay muchas otras disciplinas que tienen más cambio, más desafíos, más cosas nuevas, más cosas inesperadas. Entonces tiene que haber una carrera que de alguna forma entregue otros elementos que no sean solamente salariales, ¿no es cierto? Hay que abrir la profesión, por ejemplo, permitir que profesores tengan horas de investigación y se les reduzca la carga docente, que hayan redes mucho más establecidas, sabáticos eventualmente, responsabilidades profesionales específicas, que participen en redes directivas, aunque no sean directores, por ejemplo, ¿no es cierto?, como una forma de preparación para un futuro cargo directivo. Hay una serie de cosas que se pueden hacer en esta materia para hacer profesionalmente más atractiva esta carrera. Uno puede pensar de que la carrera profesional en el futuro se puede ver de esta forma, digamos, ¿no es cierto? Ahí están los promedios actuales de renta y uno puede tener etapas adicionales de esta forma que sean relativamente tempranas. ¿Por qué relativamente temprano? Por lo que yo les mencionaba, que los salarios en otras profesiones suben relativamente rápido. No me convence a mí la idea de que para ser experto tenga que pasar 20 años, por ejemplo. Los profesores chilenos son los que pasan más tiempo frente a la sala de clase, por lo tanto ya se mencionó esto, digamos, ahí está el gráfico que muestra que este es el único indicador de la OECD donde salimos primero, digamos, no un indicador para salir, no un indicador muy honroso para salir primero, digamos. Algunas reflexiones finales: no olvidarse de la educación parvularia. Fíjense ustedes que las brechas mayores se producen ahí en la educación parvularia y no tiene mucho sentido, y lo digo así, no tiene mucho sentido si la carrera profesional docente no se hace cargo de las educadoras de párvulo. Porque esos buenos profesores lo que pueden corregir en el futuro ya es muy poco respecto de la pérdida o las brechas de equidad que se producen en la educación parvularia. Algunas reflexiones finales: una única carrera. Aquí está citado el mensaje del Ejecutivo del Estatuto Docente, donde hace la distinción y dice que tiene que haber una carrera o un estatuto para el sector público, y dadas las condiciones institucionales del otro sector no tiene que haber una carrera, sino que un contrato. ¿Cómo se interpreta eso hoy día? ¿Cómo se
promueve esto, cómo se analiza. Y en este contexto, ¿quién y cómo se negocia condiciones de trabajo? A propósito de lo que decía José, ¿qué pasa si yo cambio la institucionalidad del sector público? ¿Con quién negocio? ¿Negocio con el gobierno central? ¿Qué pasa con los servicios locales de educación en ese caso? Pero además se está introduciendo otra cuña, digamos, se está hablando de que ahora el sector público va a poder tener negociación colectiva. Entonces, si los profesores son parte de la administración pública, ¿no es cierto?, van a poder tener negociación colectiva en sus respectivos servicios locales de educación. Todo esto de alguna forma tiene que conversar con todo lo demás que está sucediendo en el debate. No me ha aparecido hasta ahora, lo que he visto en la prensa, lo que he escuchado, ¿cuál es el papel del director en esta carrera, digamos? ¿Cuál es su carrera? ¿Va a haber una carrera especial para el director? ¿Va a poder saltar de un colegio pequeño, un colegio mediano, un colegio grande, como existen prácticamente todos los sistemas educacionales del mundo? ¿Cuál va a ser su papel en la selección de docentes y en la carrera de ellos? ¿O la carrera va a ir totalmente paralela al director? Son todas preguntas que creo que se tienen que satisfacer adecuadamente. Muchas gracias. Gracias, Harold. Bueno, hemos tenido 3 presentaciones súper interesantes con distintos temas que se han puesto sobre la mesa y quiero darle ahora la palabra nuevamente al profesor Kane para que haga unas reflexiones finales. Thank you. I just have 4 points I was going to try to make. Tengo 4 puntos que me gustaría plantear. So, Dr. Weinstein, El doctor Weinstein describió cómo en los Estados Unidos en 1910 la definición medical training was del fundamentally changed. cambió fundamentalmente la formación de los médicos. Should be a hopeful sign Debería ser un signo de esperanza de que podemos cambiar fundamentalmente la manera professional training. como hacemos capacitación profesional para una profesión. Between 1910 Entre 1910 y 1925 más o menos, o 1930, every cada training program that programa de capacitación que no estuviera usando el nuevo modelo se cerró. the way doctors were trained Y la manera como se capacitaban los doctores cambió en todo el país en solo 15 años. Fue muy notable. between Una diferencia clave that moment entre ese momento, in history, which was an important one. que fue un momento importante, y hoy día en educación, There was es que en ese tiempo strong consensus, había un gran consenso, at least among al menos entre una gran parte medical de la profesión médica, de cuál era la manera adecuada de capacitar a los médicos sería. they were actually Ellos estaban copiando, de hecho, un modelo medical training. de formación médica de Alemania, There's a strong sense y había un fuerte consenso within at least a certain part al menos dentro de una cierta parte de la profesión médica, approach de que ese enfoque a la formación de médicos, basic science, esa, providing lots of training in en basic science and dar mucha capacitación en ciencias básicas a better way to go. y después dar capacitación práctica era la buena manera de hacerlo. A la luz de eso, es particularmente importante ahora That we de que identify identificar a better model. los mejores modelos antes que tratemos de implementarlos en un amplio nivel. Remember, I'm a Recuerde, university, yo soy un profesor de universidad también, and I know y sé how hard it is qué difícil es de cambiar one of our degree programs. un programa, simplemente un pequeño posgrado. That Y estoy seguro there are faculty que hay profesores en sus escuelas de educación ideas que tienen ideas de cómo mejores maneras de capacitar profesores. they need to be Necesitan ser liberados e invitados a desarrollar posed y proponer approach. nuevos enfoques, So fund several models o where people generar distintos modelos donde las personas pueden invitar personas different groups
Puede invitar distintos grupos a proponer maneras de capacitar profesores, darle plata y ver si los profesores generan mejores resultados. Pero si no, quisiera proponer dos tipos de modelos. Un modelo de 4 años tradicional, pero también podríamos desafiar a personas de una formación de 1 año, tiempo completo, para formación pedagógica, para que personas que han estudiado otro área de contenido como matemática, economía, ciencia, podría ir a hacer clases sin que tenga que pasar 4 años de formación académica. Cuando invitas grupos a desarrollar nuevos modelos, al menos uno de los grupos pueden trabajar en un grupo de 1 y otros grupos pueden trabajar en grupos más largos. Segundo punto que quisiera hacer, tiene que haber al menos 3 etapas de la carrera de los profesores que requieren distintos niveles de habilidad, distintos tipos de habilidades. En primer lugar, en el primer periodo, las personas están aprendiendo cómo enseñar y durante ese tiempo requieren apoyo, pero también los supervisores tienen que prestar atención a quién le está yendo bien y quién le está yendo mal. Está el periodo medio, donde las personas ya han desarrollado capacidades de enseñanza y están todavía afinando sus capacidades. Pero el tercer periodo es el periodo de ser mentores, en que los profesores pueden ayudar a otros profesores jóvenes para desarrollar sus habilidades, sus competencias. Pero hacer mentoría a otros adultos requiere un conjunto de competencias muy distintas que enseñarle a niños. Cuando tratas de identificar quiénes podrían ser un buen coach para esa fase de mentoría, considere que no es solamente que le vaya bien en los tipos de pruebas o en los tipos de evaluaciones que tienen para saber si personas deberían estar enseñando en primer lugar. Significa buscar tipos de habilidades, capacidades de mentoría que son muy distintas a las de la enseñanza. Este gráfico es útil porque quisiera llamarle la atención en 2 aspectos de este gráfico. Primero, miren la disparidad entre la enseñanza y otras profesiones. Es la más estrecha al comienzo de la carrera y después se amplía considerablemente. Un gráfico que en mis diapositivas, en que de hecho los profesores mejoran sus salarios al comienzo, pero después se aplanan el crecimiento de los salarios. En la enseñanza es distinto, porque en la mayoría de las otras carreras la productividad continúa subiendo a lo largo de la carrera. No es solamente que te vas moviendo simplemente a otros trabajos. Si es cierto que el trabajo de un profesor de clase al comienzo mejoran rápidamente y después quizás todavía mejoren, pero ya dejan de mejorar tanto, podría tener sentido tratar de tener este gráfico. Deberían tratar de imitar a los otros gráficos, porque entonces aquí hay otra forma de pensarlo. Sería más fácil y para el profesor de ser competitivo para al comienzo de la carrera
en los 4 o 5 años de su carrera docente, pero después, si en ese momento los salarios dejan de crecer, seguramente mucha gente se va a retirar de la profesión y se van a ir a otras carreras. Imagínense en el etapa del medio, si para un conjunto de profesores que tienen muy buenas capacidades mentales, es para una parte, no es para toda la profesión, para un pequeño conjunto que les ha ido bien en la primera etapa de desarrollo, les ha ido mejor en la segunda etapa de desarrollo y consolidación. Si en la tercera etapa de desarrollo le ofrecen mucho mejor pago para ser mentores, podrían ser mucho más competitivos con lo que están ganando en otros sectores, pero no lo puedes hacer para otra cosa. Entonces es posible que los colegios sean lugares para que mucha de la gente que van a enseñar por 5, 7, quizás 10 años, y un pequeño grupo de gente que se queda por largos periodos, por 25 o 30 años. Pero ese grupo menor deberían ser los mentores que han sido seleccionados para eso. Eso podría ser una manera de considerar esto. Que la enseñanza está compitiendo en una economía con trabajadores cuya productividad continúa creciendo, mientras que la productividad en la docencia parece no estar creciendo después de los primeros años. Tercer punto que quisiera hacer. La enseñanza debiera ser un proceso mucho más colaborativo, y Guillermo tiene toda la razón en eso. Creo que los profesores deberían mejorar sus habilidades más rápido cuando trabajan en equipo dentro de los colegios. Recuerden de que esto está relacionado con cambio de conductas, que yo ya describí antes. Uno de los 4 puntos esenciales es que no trabajas solo, pero es que trabajas en el contexto de otros adultos. En Estados Unidos, los alcohólicos anónimos, los Weight Watchers, son gente que desarrolla grupos de apoyo para cambios de conducta. Y lo mismo debe ser cierto dentro de los colegios. Pero actualmente hay muy poca colaboración para los profesores. ¿Por qué? Porque cada uno está trabajando en su propia sala con las puertas cerradas. O sea, hay 2 cosas que podrían ser requeridas para desarrollar una más colaboración. Una podría ser un poco de tiempo extra durante el día escolar, cuando los profesores no están enseñando y pueden colaborar. Pero incluso, creo que Jaime lo planteó, pero incluso con eso, los profesores van a tener dificultad de mirar a los otros a enseñar. Imagínense a qué horas van a ponerse de acuerdo de que cada profesor tiene un tiempo de planificación, pero también tienen tiempo para enseñar su clase y al mismo tiempo van a tener tiempo para ir a ver cómo enseña el otro. Va a ser bien difícil. Es ahí donde el uso del video, podría ser una ayuda, podría ser un estímulo, podría ser una parte importante del proceso colaborativo y podría facilitar mucho. Dije que iba a hablar de 4 puntos, pero voy a parar aquí con estos 3 nomás. Yo hablo lento. Muchas gracias. Bueno, en aras del tiempo vamos a dejar hasta aquí la presentación. Hay un café. Hay un café afuera y podemos seguir conversando, tener la oportunidad de acercarse a los panelistas y también hacerles preguntas, dado que no vamos a tener el espacio de preguntas aquí. Muchas gracias a todos. Thank you very much, everybody.
Yes. Yes.